Esto va a ser de insultarnos, ya lo estoy viendo. Hoy me he maquillado yo. Pues vas a salir guapo en los stories. Bueno, sí, fenomenal. Pero bueno, que ahí estoy. El retoque de las cejas. No, me he quitado el brillo de la calva. Para que no le dé, que la luz me viene de arriba. Muy bien, se te nota, ¿eh? Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. Desde pequeñitos hemos aprendido que hacer deposición todos los días es un signo de que nuestro tránsito intestinal goza de buena salud. De hecho, es una de las cosas de las que nos informan en las escuelas infantiles cuando recogemos a nuestros hijos. Cuando un niño disminuye su ritmo, saltan todas las alarmas y es habitual que los padres acaben consultando al pediatra si al cabo de 2 o 3 días su hijo no consigue ir al baño. Pero, ¿a qué llamamos realmente estreñimiento? ¿Es solo hacer menos deposición o debe cambiar también la consistencia de las heces? ¿A qué edad es más frecuente que aparezca el estreñimiento? ¿Qué cambios dietéticos puedo hacer para que a mi hijo no le cueste tanto hacer caca? ¿Y la medicación? ¿Es bueno si utilizo enemas? Bienvenidos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre el estreñimiento infantil. Ajustaros bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a Sin Cita Previa, ya estamos aquí una semana más. ¿Qué tal, Elena? Buenos días. Buenas tardes y buenas noches. Pero antes de nada, lo que os decimos todas las semanas, muchísimas gracias por las valoraciones que nos estáis dejando en las plataformas desde las que nos estáis escuchando. Y si todavía no lo habéis hecho, a desbloquear el móvil, le dais ahí a 5 estrellas y nos ponemos al episodio de hoy en unos segunditos. ¿De qué vamos a hablar hoy, Elena? El estreñimiento. Temazo, ¿eh? Cuando mi hijo no hace caca. Temazo. Sí, es bastante, o sea, todos los días, varias veces sale este tema. Pensé que ibas a decir que varias veces vamos al baño, que también, pero sí. No, sí, porque sí. eso es lo contrario al estreñimiento. Efectivamente. Bueno, sí que es verdad que a los padres es una de las cosas que más preocupa. De hecho, lo hablábamos antes de darle a grabar al episodio de hoy y es una de las cosas que preguntamos desde el nacimiento. ¿Ha hecho ya el meconio? ¿Ha hecho ya caca? Para ver que, bueno, en el fondo eso traduce que el intestino se está moviendo y es un signo de buena salud, ¿no? Que veamos que los niños y los adultos hacen deposición. Sí, de hecho ya empieza, ¿no? Desde el principio. Cuando empiezan a hacer el meconio, lo tienen que hacer porque solo tienen que evacuar, ¿no? Es el contenido intestinal que está dentro del intestino y una vez que se empieza a rellenar el tubo por el alimento que vamos tomando, pues este va empujando y después de que salga el meconio, pues empiezan a salir los productos de degradación de la alimentación, que son la caca del bebecito. Sí, este episodio va a ser muy escatológico. Así que, bueno, si decimos cacas, decimos deposiciones, pues, bueno, en el fondo somos pediatras y nos han hecho pis y nos han hecho en caca encima muchas veces. Y hemos visto pacientes. Muchas fotos también de cacas. Sí, eso lo tenía yo ahí apuntado por ahí. Normalmente traen fotos de las cacas feas, no de las deposiciones. Las bonitas no las vemos, es verdad. Efectivamente. Porque sobre cacas bien no consultan. Pero bueno, si no tenéis mucho tiempo para escuchar el episodio de hoy, a mí sí que me gustaría dejar una cosa clara, es que el estreñimiento, que sí que habrá que tratarlo, y más que una enfermedad es un síntoma, ¿no? Una condición, la inmensísima mayoría de las veces en los niños no está provocado por una enfermedad. Es decir, no hay una enfermedad detrás que esté provocando el estreñimiento. Es algo que decimos que es funcional, ¿vale? Entonces, bueno, los niños estarán más o menos incómodos, pero os podéis quedar relativamente tranquilos si vuestros hijos no hacen deposición, que no es que eso esté condicionado por una enfermedad que vaya a condicionar su salud de forma importante. Pero antes de nada, lo que tenemos que hacer, Elena, es definir el estreñimiento, porque la gente yo creo que tiene la impresión, o nos lo dicen en plan, es que ayer no hizo caca y yo creo que está estreñido. ¿Y eso es un estreñimiento o no es un estreñimiento? Bueno, pues el estreñimiento se define como el aumento de consistencia de las heces y la disminución del ritmo normal de la deposición. O sea, que si una persona hace caca todos los días y cuando la hace sin esfuerzo y tiene una consistencia chorizo, ¿no? Sí, luego hablaremos de la escala de Bristol, que pues nos va a gustar mucho. Pero si esa consistencia ya es tipo bolas,
me cuesta y encima la hago cada 3 días cuando yo normalmente la hago todos los días, pues eso es estreñimiento. Y sobre todo mantenido en el tiempo, porque si te pasa una forma de vez aislada, eso no es un estreñimiento. Pues a lo mejor comiste peor los días Bebiste previos, menos agua, bebiste sí. menos agua y ya está. Pero si es una cosa mantenida en el tiempo, es a lo que llamamos estreñimiento. Claro, entonces, bueno, ya lo has dicho antes, que la mayoría de las veces pues va a ser un estreñimiento que se llama funcional, que no se debe a ninguna enfermedad, sino que es una condición no fisiológica porque produce pues malestar. Síntomas. De hecho, si está el niño sintomático hay que dar tratamiento, pero que no se debe a que pase nada, ¿vale? La mayoría de las veces. Lo que pasa es que ahí está nuestra labor como pediatras, hacer una buena historia clínica, ver, pues un poco explorar cómo es esta situación del estreñimiento para poder descartar si se puede deber a una cosa que no sea funcional y que nosotros llamamos orgánica o debido a una enfermedad de base. De todas maneras, el estreñimiento hay que diagnosticarlo de alguna manera, más allá de lo que hemos dicho de me cuesta más hacer caca durante varios días. Aquí es donde, en toda Europa se conocen como criterios de Roma, que hay una fundación que se dedicó a estandarizar unos criterios para el diagnóstico de los procesos funcionales intestinales, ¿vale? Por eso es la Fundación Roma y en concreto hay unos para el estreñimiento. Entonces, el estreñimiento tiene que cumplir unas características, o sea, no es como llego a la consulta y mi hijo le cuesta hacer caca, sino que el pediatra tiene que preguntar una serie de cosas realmente. Unos ítems. Eso es, valorar si los cumple o no cumple para luego pensar si pone o no pone tratamiento, ¿vale? De hecho, luego hablamos de ellos porque van por edad. Estos, los de Roma, pues también definen muy bien qué es el cólico infantil, qué es la dispepsia, bueno. Eso es, o sea que son diferentes procesos funcionales. Y ¿vale? que nosotros en la consulta pues hacemos un tipo de preguntas que nosotros necesitamos para saber si criterios, check, sí, o no ahora check. lo repasaremos, que los tenemos por ahí. Pero antes de nada, que habías dicho lo de la caca consistencia chorizo y la caca consistencia bolitas. Eso está inventado también en una escala que se llama de Bristol. Sí. Y entonces está muy bien porque la podéis buscar en internet, ponéis escala de Bristol en Google y vais a alucinar porque los pasáis a la parte de imágenes. Y está, mira, hay 7 tipos de caca según esta escala. Es que a mí me gusta llamarla la escala, más que la escala de Bristol. El que cacómetro. El cacómetro. O yo le digo a los niños, ¿cómo es tu caca? Y les pongo el dibujo. Entonces, claro, mira, el tipo 1 es bolitas de conejo. Pedazos duros separados como nueces. Difícil excreción. O sea, eso fatal. Luego, este es el tipo 1, que es lo peor, y está el tipo 7, que es totalmente líquida, ¿no? Y entre medias de esto está la virtud, obviamente, porque ni conejo ni agua. Es que esto... Ya os he dicho que este episodio iba a ser maravilloso. Bueno, lo normal, lo que son el tipo 3 y el tipo 4. Que es el chorizo. Mira. Lo voy a decir yo. El tipo 4 es con forma de salchicha o serpiente, pero lisa y suave. Y aparte, con una foto al lado de la deposición como tiene que ser. Claro, los niños cuando les cuentas esto en la consulta... Los pediatras que somos muy escatológicos con los niños, y es que los niños lo llevan bien, no se ríen, les parece maravilloso hablar de las cacas. No, pero muchos, los padres te miran raro. Los adolescentes te dices, ¿cómo es tu caca? No sé, no la miro. Y tú, ya, pero es que me lo tienes que decir. Claro, pues ahora vas al váter y lo miras antes de tirar de la cadena. Pero es que hay otros, mira, por ejemplo, la tipo 2, o sea, en el fondo esta escala... No, la 3-4 bien. Eso, más allá la de salchicha con grietas y la de la salchicha lisa. Esas son las buenas. Bien. ¿Vale? Sí. Pero bueno, más allá de lo escatológico, lo gracioso, la verdad es que cuando lo ves y se lo haces a los niños les encanta y tal. Esto nos sirve para evaluar la consistencia de las deposiciones para todo proceso digestivo, o sea, quiero decir, tanto para las diarreas como para los estreñimientos, y sobre todo si luego ponemos medicación o hacemos una intervención para ver cómo se modifica. Si es un niño que tenía unas deposiciones caprinas, que es las que eran como bolitas separadas, como si fueran de cabra, y se convierte en salchicha, pues lo estamos haciendo súper bien. Le decimos, tu caca ha mejorado, chaval. Pero bueno, eso es la escala de Bristol, que ya sabía que este momento del episodio iba a ser graciosísimo. No, ya me ha quedado bien, salchicha con grietas y sin grietas. El resto de cosas, no. Yo les preguntas a los niños, ¿cómo es tu caca? Y si te quedan mirando así, dicen, ¿pero haces un chorizo o no haces un chorizo? Entonces ya lo entienden. Si es que los niños son mucho más sencillos que los adultos. Salchicha lo llaman los de Roma. Sí, sí. Entre chorizo y salchicha. Es que en Roma hay pepperoni y este tipo de cosas. Bueno, vamos a pasar. Yo creo que va a seguir siendo escatológico todo esto, pero bueno. El protocolo de atención a los niños con estreñimiento divide mucho, está marcado por debajo de los 6 meses y por encima de los 6 meses. Básicamente porque por debajo de los 6 meses, Elena, ¿qué es lo que comen los niños?
Pues leche, ¿no? Leche, solamente leche, ¿no? Entonces claro, no va a ser igual. Claro, porque la solo leche no deja residuo. que leche con cosas. Eso es. No, y sobre ¿vale? todo la leche materna deja menos residuo Sí. que la lactancia artificial. Tiene unas grasas que tienen un perfil que hace que sean más digeribles y entonces estos niños algunos tienen un tránsito intestinal más bajo que pueden estar varios días incluso sin hacer caca. Sí. Pero si cuando la hacen no es bolitas, Dura. pues Claro, no pasa plastilina. nada. Claro, porque porque la definición del estreñimiento en esta edad. Sí, ¿no? se utilizan los criterios de Roma para Claro. menores de 4 años. Que lo vamos a leer, ¿no? Porque, claro, es lo que hemos dicho, tiene que ser mantenido en el tiempo y que cumpla unas características. Pero y además mantenido el tiempo durante al menos un mes. O sea, que no es una cosa de 4 deposiciones que hace mal el niño. Eso, pues dice, mira, al menos 2 de los siguientes síntomas o signos. 2 o menos deposiciones por semana. Historia de retención fecal excesiva. Historia de defecación dolorosa o de deposiciones duras. Historia de deposiciones voluminosas. O presencia de una gran masa fecal en el recto, ¿no? Eso para niños que no son Bueno, por debajo de continentes. 4 años, pero que Sí. todavía usan pañal. Y bueno, cuando son un poquito más mayores, pues y ya tienen continencia fecal, o sea que ya les hemos quitado el pañal, pues que sean al menos un episodio semanal de incontinencia después de la adquisición del control de esfínteres e historia de deposiciones voluminosas que puedan obstruir el inodoro. O sea, Esto eso. también maravilloso. Por eso hay que Pero eso preguntarlo. importa la historia, claro. ¿Cómo es tu caca? Pues es así. ¿Y tiras de la cadena y se forma balsita? Pues eso es lo que se Claro, obstruye. y luego- Son mucho más grandes de lo normal. Y aparte de estos criterios también, sobre todo los niños muy pequeñitos, estos los lactantes pequeños, nos pasa muchas veces, lleva 4 días sin hacer caca, va a explotar. No explota. De todas maneras, cuando vemos a un niño de 6 meses y vemos los criterios, lo primero que también tenemos que preguntar es si está ganando peso, no está ganando peso y si tiene otros síntomas. Claro, si está incómodo, ¿no? Y cómo, Claro. cómo es el abdomen, si está distendido, si está llorando, si está intentando apretar pero no puede, ¿no? Porque hay otra serie de trastornos que también son funcionales, sí. Por ejemplo, la disquecia del lactante, que parece como que el bebé está estreñido por lo que hace antes de hacer caca, pero luego cuando hace la caca es normal y además es que lo hace todos los días. Pues eso no es Bueno, un a lo mejor estreñimiento. tarda 2-3 días en hacerlo, pero luego no es una deposición dura. Claro, pero y es Claro. más el esfuerzo, No sabe relajar que el pues, esfínter. claro, y eso es por una incoordinación entre la parte que es involuntaria de querer de que vas a hacer deposición porque no controla el esfínter, con una imposibilidad en la relajación de los músculos del esfínter y del perine. Entonces eso es la disquecia del lactante, que no es el estreñimiento. Que Pues eso es que no es estreñimiento, que es eso es otra otra cosa. cosa, Los padres sí. dicen que está estreñido porque no hace caca, pero es que no haga caca, es que todavía no sabe hacerla, que no es lo mismo. Entonces, bueno, cuando vemos un lactante que, bueno, valoramos cómo es, preguntamos si hay signos de alarma, pues eso, si no gana peso, no come, vomita, cómo es la caca, aparte de la consistencia, pues qué coloración tiene, va acompañado de otros productos que llamamos patológicos, moco, sangre, bueno, todas esas cosas. Hacemos una exploración normal, pues podemos pensar que es funcional, o sea, que no se debe a ninguna enfermedad, o si pensamos que se debe a alguna enfermedad, pues investigar la causa. Y luego, pues una vez que hemos visto si check todos los criterios de trastorno funcional de estreñimiento por debajo de esta edad, nos podemos plantear tratamiento si es que precisa, porque hay laxantes que se pueden dar en esta edad. Sí, y también, por ejemplo, hay unos polvitos que seguramente conocéis, que es la pepsina, que lo que intenta hacer es que la leche no se cuaje, por así decirlo de alguna manera, y no hagan deposiciones los que están estreñidos de esas de consistencia tan dura, y también se puede. Pero bueno, que en aquellos niños Que la pequeñitos menos de 6 realidad, meses claro, también existe tratamiento. que la realidad es que es menos frecuente por debajo de 6 meses que por encima de esta edad, que la mayor parte de las veces no va a precisar tratamiento y que es más habitual en los niños con lactancia artificial que con materna. Pediconsejo. La vía preferida para tratar el estreñimiento en los niños es la vía oral, así que antes de aplicar un enema a tu hijo, consulta con tu pediatra qué puedes hacer para mejorar el estreñimiento. Bueno, y ahora el estreñimiento en los niños ya cuando comen más cosas, ¿no? Por encima de los 6 meses. Ese es el algoritmo que diferenciamos. Claro, que es mucho más habitual encontrar estas preguntas en la consulta sobre pues, niños estreñidos, que depende mucho también de la alimentación, de los hábitos higiénico-dietéticos
Y muy, 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 muy típico los niños cuando hacen un cambio en la alimentación, que es que pasan de tomar solo leche a tomar otras cosas con otro contenido en fibra. Al inicio de la alimentación complementaria. Y entonces eso suele ser, se suele mejorar aumentando pues la porción de cosas con agua que tomamos, por ejemplo, pues no olvidarnos de seguir dando la leche como alimento principal y ofrecer pues alimentos que preferiblemente tengan más fibra, ¿no? Como son pues frutas concretas o legumbres o cosas así. Entonces, nada, suele mejorar con eso. Pero bueno, vamos a hablar de cuando no es esto transicional, sino que es una cosa que ya hemos dicho que tiene que cumplir estos criterios de Roma, que es que el niño está estreñido al menos durante un mes. Sí, y es muy típico, otra edad muy típica, aparte de la alimentación complementaria, pues entre los 6 y los 12 meses, niños que se estreñen, es muy típico que aparezca estreñimiento en un niño que antes a lo mejor hacía deposiciones normal y que le estás quitando el pañal. O sea, ahí hay un cambio y que el niño de repente no quiere hacer caca, no quiere hacer caca, no quiere hacer caca. Es funcional porque no hay una enfermedad detrás y muchas veces es conductual porque lo que hace es retenerse. Casi hasta, es voluntario, claro. Entonces, esa parte que es funcional se puede ayudar siempre con tratamiento médico, pero lo que más necesita es un cambio de conducta, pues explicar bien la situación. Para eso hay pues libros maravillosos para enseñar a quitar el pañal, explicar a los niños que eso no es malo. Bueno, yo creo que lo mejor es a través de los cuentos y siempre, pues si esta situación de estreñimiento pues es muy, muy pertinaz y lleva incluso a hacer heces pues dolorosas o que a veces producen incluso fisuras o heridas en la pared rectal, pues ayudarnos de los tratamientos médicos, ¿no? Los laxantes que se pueden dar a partir de esta edad, que son distintos a los de menores de 6 meses. Ahora los vemos. Y luego también otro momento muy típico, a ver si al retirar un pañal un niño se estreñe y hace muchísimo, pues a lo mejor es que no es el momento de retirar el pañal a ese niño, o sea, luego hay que evaluar a cada niño en concreto. Y luego también es muy típico que en torno a los 5 o 6 años, cuando los niños normalmente ya no llevan pañal y están en el colegio y tienen que empezar a ir solos a hacer sus necesidades al baño y ya no tienen tanta supervisión por parte de los profesores y se tienen que limpiar, a muchos niños no les gusta ir al baño porque el baño en los colegios muchas veces es aquello una pocilguilla. Y entonces hay muchos niños que evitan ir al baño en los colegios y eso en el fondo tampoco es saludable porque hay que hacer deposición cuando hay que hacerlo. Y eso también puede ser un trigger para iniciar un estreñimiento. Así que eso es una cosa que hay que investigar. Pero bueno, todo esto nos lleva un poco a hablar también de lo que es la encopresis, Elena, ¿no? Que es esa retención de heces que al final el niño no consigue retenerlas y hacer cuando él quiere y hacen por desborde, ¿no? Claro, o sea, tenemos como un tapón en la parte como más distal del recto y todo lo que llega por encima, que además normalmente ya están pues con tratamiento, bla, 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 desborda. Escapa. Entonces parece que, claro, los padres dicen, es que no hace caca, pero luego siempre tiene manchado el calzoncillo. Pues eso es una... O hace diarrea, porque a veces es la parte líquida de la deposición. Entonces eso, tiene diarrea. Claro, eso hay que consultar al pediatra, porque ahí hay una parte de estreñimiento que seguramente sea funcional, pero con un componente psicológico muy importante. El niño, como tiene dolor, hace retención. Como hace retención, las heces son más voluminosas y es la pescadilla que se muerde la cola. No quiero ir al baño en el colegio, con lo cual ya pierdo la oportunidad de hacer caca cuando tenía que hacer caca. Claro, entonces, y además eso muchas veces, esta retención fecal, este estreñimiento que no mejora, incluso lleva a que los niños también tengan incontinencias vesicales. O sea, tienen entonces como una falta de coordinación entre el esfínter urinario, el anal. Entonces, bueno, todas estas cosas, además es un círculo vicioso que si no intervenimos, pues no va a mejorar en el tiempo. Y peor, cuanto mayor es el niño, porque es más consciente de su limitación. Entonces, esto es muy importante, pues ponerse en manos del pediatra. Incluso a veces hay que derivar al digestivo infantil porque son casos que son muy complicados y cortar este círculo vicioso. Sí, pero bueno, yo creo que aquí lo que os tenéis que quedar es que si veis que vuestro hijo o vuestra hija mancha el calzoncillo, no sé por qué, normalmente suelen ser más niños, tengo yo la impresión, o sea, no tengo la estadística, pero me da la sensación. Mancha el calzoncillo, vuelve con el calzoncillo manchado y no es porque haya hecho caca y no lo haya limpiado bien, o sea, porque no ha hecho deposición, eso es casi un sinónimo de que el niño está estreñido y hay que hacer una intervención, ¿vale? Entonces has hablado antes de, bueno, primero hay que evaluar la dieta del niño y sí que es verdad que lo primero que hay que decir es que la causa más frecuente es una alimentación baja en líquido, en agua y en fibra. Y los niños además, sobre todo los pequeños, no se acuerdan de beber agua, con lo cual hay que ofrecerles más agua y fibra. Hay dos tipos de fibra que seguro que conocéis, que son la fibra soluble y la fibra insoluble, ¿vale? La fibra soluble es la que pasa por el intestino sin... absorberse. Que es como la paja del
como paja, ¿no? Cuando coges copos de avena, pues esa parte que parece alpiste que no se digiere, esa es la parte insoluble. Y eso lo que hace es atrapar más agua en el intestino y hace un mejor packing de las heces y hacen que normalmente sean más blandas. Y luego la fibra insoluble es la que sí que se disuelve en agua y crea una película en el intestino que también es muy saludable. Da igual. O sea, al final lo que hay que hacer es dar más alimentos con fibra a vuestros hijos. Por ejemplo, pues alimentos integrales, que sobre todo la pasta, el arroz, el pan. Todas las frutas y verduras, hay algunas que tienen pues eso, más contenido de fibra o más porción de agua, pues estas serían ideales, pero bueno, Claro. Todas las frutas y las verduras son saludables. Los típicos niños que tienen una alimentación poco equilibrada, en la que fundamentalmente toman hidratos y mucha proteína animal, pues son normalmente los que consultan por estos problemas de estreñimiento. Y luego una cosa que mejora el tránsito intestinal, esto quizás es más pensado en niños mayores y adultos, es el ejercicio físico. O sea, si te mueves, tu intestino se mueve. Lo que pasa es que en un niño pequeño no le vas a decir, y ahora sal a caminar, porque ya se está moviendo todo el rato, pero eso es una cosa que también hay que evaluar. Y luego la tercera pata muy importante de estos hábitos higiénico-dietéticos, que son los fundamentales para la prevención y el tratamiento del estreñimiento, es buscar los momentos óptimos para ir al baño. O sea, si el niño tiene ganas de hacer caca y durante 12 horas está fuera de casa y no va porque tiene miedo, porque no quiere ir a ese baño, estamos favoreciendo el estreñimiento. Entonces, buscar un momento óptimo, que esté limpio el baño, sea un sitio agradable para el niño para ir a hacer deposición, y si no, pues si no quiere, pues que sea intentar que la hora de hacer deposición sea antes de ir al colegio, por ejemplo. O bueno, justo antes después de volver. Claro, o sea, buscar niños, una hora fija. Claro, ¿no? Normalmente a los niños, a ver, la tripa se mueve normalmente óptima. Cuando comemos. Entonces hay mucha gente que va a defecar después de comer. Entonces eso hay que estar atento a las señales de los niños por si les ves tal, para decir, oye, ¿quieres hacer caca? Para sentarle en el váter y que pueda hacer cuando tiene que favorecer hacer, ¿no? el tiempo y el entorno. Pero cuando todo esto no mejora, pues Claro. hay tratamientos médicos que pueden ayudar a, mientras hacemos cambios en la conducta, mejoramos la alimentación, favorecemos el lugar para que vayan al baño y lo hagan a gusto, pues que estas cacas sean más blanditas, normalmente con más contenido en agua. Para mejorar esas cacas para de que sean cabrita y hacer la salchicha, ¿no? Salchicha con, ¿cómo es? ¿Con grieta o sin grieta? O no sé cómo llaman. Bueno, entonces el tratamiento estándar y del primer escalón de tratamiento. Y de elección en todos los niños son los laxantes a bases de polietilenglicol, que son unos alcoholes que no se absorben. Eso es. Y lo que hacen es atrapar agua al intestino. Por ello también es muy importante aumentar la ingesta de agua. Eso es. Porque si no, tampoco va a funcionar. Sí, estos laxantes que se dan por vía oral están aceptados a partir de los 6 meses, con lo cual se pueden utilizar para el tratamiento de todos los niños con estreñimiento y son los de elección. Luego hay otros, normalmente, además se pueden utilizar a dosis crecientes, no es lo mismo a lo mejor un niño que tiene un estreñimiento crónico pero mantenido, que a lo mejor hace una deposición a la semana con más o menos dolor, pero más o menos va haciendo, que de repente un niño que está impactado, que lleva 10 días sin hacer caca. Impactado es que tiene ahí la bola y no sale. Entonces, y se desborda. Incluso en esos está indicada la vía oral. Entonces, dependiendo de cada niño, esto ya habría que hablarlo con el pediatra, se indican unas dosis u otras. A lo mejor hay niños que necesitan un mantenimiento de una dosis cada 48 horas, otros que necesitan una dosis cada 12 horas, o luego irlo disminuyendo, ¿vale? Y luego existe más medicación por vía oral que depende de si responden o no. Sí, pero bueno, en general va a ser todo fármacos de ese tipo y bueno, y esto siempre tiene que ser supervisado por el pediatra, además que son fármacos bajo prescripción médica. Y otra cosa muy importante que tienen que saber los padres es que cuando mandamos este tipo de fármacos no es en plan, pues por ejemplo, venís a la consulta, no, que lleva, y hacemos quitenios de Roma, tal, que lleva un mes que hace muy mal caca, vale, pues vamos a darle el polietilenglicol, el laxante tal, y entonces al cabo de 4 o 5 días el niño empieza a hacer deposición todos los días. Pues eso no se puede suspender, porque como lo suspendas en ese momento, el niño se va a volver a estreñir prácticamente seguro. O sea, es un tratamiento crónico y a largo plazo. Normalmente hay que mantenerlos durante varias semanas hasta que el niño coge un ritmo, disminuyendo la dosis, hasta que vuelve al ritmo que tiene que mantener. Y estar pendientes, porque hay veces que tendrán momentos que hayan empeorado porque han estado malos, porque, bueno, lo que sea. O también estar pendientes que si te has pasado de dosis de medicación, a lo mejor te has ido a la escala de Bristol a casi hacer las cacas sueltas, con lo cual hay que bajar la dosis, hay que estar muy y luego encima. Sí que es muy importante que, como suele tener un componente conductual muy importante, que muchos de los niños se retienen porque tienen miedo a hacerse daño, el usar la vía rectal, o sea, unos supositorios, unos enemas, pues
no es lo ideal, incluso en ocasiones está contraindicado porque aumenta más como el estrés del niño a la hora de Claro, por lo menos está contraindicado de forma inicial. O sea, lo que hay que hacer de forma inicial, incluso una impactación a un niño que te da, antes me refiero... Dar mucho polietilenglicol. Claro, antes me refiero a en otra época, este era el típico de vamos a ponerle un enema, le evacuamos y ya hemos solucionado el problema. No, el problema sigue estando. Porque eso es muy traumático para un niño. Claro, y no ha hecho caca por él mismo. Y aparte es traumático porque es poner algo por el culillo, que es lo que le está doliendo en ese momento. Entonces se prefiere primero la vía oral, incluso los impactados, y en caso de no responder y que realmente tenga muchos síntomas y tal, se podría llegar a recurrir, pero siempre como segunda línea de tratamiento. Sí, y sin abusar de esto porque empeora la conducta del niño hacia el momento de hacer deposición. El consultorio de Sin Cita Previa. Buenas, mi nombre es Inés y os escucho desde Sevilla. Quisiera saber si recomendáis alguna postura o manera de coger a un bebé para calmarlo cuando está llorando por tener reflujo. Muchas gracias. Hola Inés, muchas gracias por tu pregunta. La mejor manera de coger a un bebé que tiene reflujo justo en los momentos de los cólicos es aportando calor a la tripa y con flexión de las piernas. El porteo es muy buena opción. También cogerlos en brazos en posición incorporada. Recordar que si queréis enviar vuestras preguntas podéis hacerlo mandando un audio al teléfono 683 101 277. Bueno, Elena, hoy cerramos con un episodio que ha quedado finísimo. Ha estado ese momento escatológico que hemos tenido al inicio. Espero que la gente no nos haya dejado de escuchar. Pues sí, lleno de caca, pero oye, que espero que las explicaciones que hemos dado a los padres les ayuden a entender cuando un niño está estreñido y qué cosas son las que pueden hacer antes de acudir al pediatra y en el caso de que no mejore, pues cuando consultar. Pues venga, vamos con el resumen de lo que hemos escuchado en el episodio de hoy. El estreñimiento se define como un enlentecimiento del ritmo intestinal junto con deposiciones voluminosas que son molestas cuando el niño las realiza. Ante un estreñimiento en un niño, lo más probable es que no exista ninguna enfermedad que lo esté provocando. Esto es lo que se llama un estreñimiento funcional. En el caso de que un bebé de pocas semanas de vida que hace deposición con dificultad, pero las deposiciones a pesar de esto son normales, lo más probable es que se trate de una disquecia del lactante más que de un estreñimiento. En el caso de niños mayores de 6 meses estreñidos, el primer paso es mejorar la ingesta diaria de fibra y agua. Si el estreñimiento no mejora con cambios dietéticos, se debe recurrir a laxantes por vía oral. En la gran mayoría de los estreñimientos no están indicados los enemos, ya que, aunque pueden solucionar el estreñimiento de manera puntual, a la larga pueden ser contraproducentes. Y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Gracias por aguantar hasta el final y no os olvidéis de dejarnos una valoración de 5 estrellas desde la plataforma en la que nos estáis escuchando. Y por supuesto, gracias a Deslas por apostar por la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres de hoy en día estéis preparados para dar el mejor cuidado a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene.